dice amén. Vamos a la palabra del Señor y hoy me da mucho gusto que en los días pasados estuvimos hablando acerca de la vida y la pasión del Señor Jesucristo, y quiero cerrar con el Evangelio de San Juan este día. Pero tengo una noticia que leí el día de ayer y dice que la depresión y la ansiedad será la primera causa de discapacidad en el año 2030. Y me puse a investigar un poco más, y en España desde el año 2005 ellos ya lo habían dicho, que la depresión y la ansiedad iba a ser la primera causa de discapacidad para el año 2030. Hice mis cuentas y nos faltan 11 años. Pero dice la palabra del Señor que no puede estar triste un corazón que alaba al Señor. Amén. Que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. He conocido personas que han sido dictaminadas con trastornos obsesivo-compulsivo y con la famosa bipolaridad. Y bueno, yo he visto cómo Dios transforma sus vidas. Y entonces yo digo que la depresión y la ansiedad se van en el nombre del Señor Jesús cuando yo alabo a Dios, a pesar de mi adversidad. Bueno, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si tu mejor amigo, a tu casi hermano, o más bien alguien que es como tu padre, si lo apresaran, lo asesinaran ante sus ojos y lo torturaran y no pudiste hacer nada para evitarlo porque no pudiste? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si además de esto te preguntaron si lo conocías y dijiste no? Ese es el caso del apóstol Pedro. Y después de que el apóstol Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, seguramente él estaba deprimido. Seguramente él estaba triste. Y de eso vamos a hablar ahora, porque el Señor dice que Él no estará enojado con nosotros siempre, que Él nos va a levantar, nos va a prosperar y nos va a restaurar. Vamos a Juan capítulo 21. Y bueno, vamos desde el 20, pero vamos a terminar con los últimos versos, que es el 30 y el 31. Juan capítulo 20 versos 30 y 31, y nos vamos al capítulo 21. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, es decir, todo lo que se escribe en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda depresión y toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Diga conmigo: toda depresión y toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Cuando comienzas a sentir que te sudan las manos, empiezas a sentir que te hormiguea el estómago, cuando empiezas a sentir que se te va el aire y empiezas a hiperventilar, si tú mencionas el nombre del Señor Jesucristo, toda ansiedad se va en el nombre del Señor Jesucristo. Los que son fumadores, adictos al tabaco, se empiezan a sentir ansiosos y comienzan a pensar en un cigarro. El cigarro te pone más ansioso. Está comprobado. Las personas que son adictas a algo, en cuanto comienzan a sentirse intranquilas, empiezan a sentir ansiedad, bueno, pues comienzan a buscar el refugio en la muleta, cualquiera que ésta sea, para poderle dar sus pasecitos al toro, ¿verdad? No, en el nombre del Señor Jesucristo hay vida eterna. Amén. Entonces dice: todo esto se escribió para que creas que Jesús es el Cristo, es decir, el Salvador. El Señor es la solución, el Señor es el que te dará la victoria. Entonces, por eso insisto, tenemos que leer la palabra, entrenarnos, discipularnos, para que nadie nos engañe. La Biblia, que es el libro sagrado de Dios, tiene multitud de promesas para nosotros, y el Señor nos dice que Él vino para que tengamos vida abundante. Amén. Capítulo 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Mira qué bonito lo está relatando el apóstol Juan. De esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Es decir, ahí estaba Juan. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron
y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, porque recuerden que ellos no habían creído todavía que el Señor realmente iba a resucitar. Y les dijo: hijitos, ya el Señor Jesús les habla como un padre espiritual y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: ¿qué? No. Ellos no tenían nada que comer porque habían entrado en una situación en la que sentían que su maestro había sido crucificado, que había sido apresado, ya no estaba más con ellos. Ellos no tenían nada que ofrecer. Por eso fueron a pescar. Y entonces el Señor les dice: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es interesante que el Señor Jesús vuelve a hacer otro milagro, igual que cuando el Señor les llama en Lucas capítulo 5 versos 4 y 6. Si vamos a Lucas capítulo 5 versículos 4 y 6, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: entra mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, es el mismo Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Diga conmigo: en tu palabra confiaré. Lo que está diciendo Pedro es: maestro, mira, toda la noche hemos estado pescando, no hemos agarrado nada, pero en tu nombre, confiando en tu promesa, echaré la red. Y viene el milagro. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y la red, ¿qué? Se rompía. Ahora, cuando el Señor va a ascender a los cielos, va a buscar a los discípulos y el milagro se repite. Han estado intentando pescar toda la noche y no han pescado nada, y ahora el Señor les dice que lancen la red una vez más y no pueden sacar la red por la gran cantidad de peces. Sin el Señor la red se rompía. Con el Señor la red no se rompe. Y cuando jalan las redes y las traían una gran cantidad de peces. El Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer. El Señor les está cumpliendo aquello que les había anunciado. Sin mí no van a poder pescar nada, pero conmigo todo lo van a poder hacer. Juan capítulo 15 verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo: el que permanece en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor, nada. Diga conmigo: nada. Otra vez diga: nada. Nada podréis hacer. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que seremos unos inútiles? No, sí podemos hacer cosas en lo humano, sí podemos tener trabajos exitosos, podemos hacer buenos negocios, pero lejos del Señor todo eso se va a convertir en polvo, en ceniza, en maldición. Lo que el Señor está diciendo: el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, todo lo que hagas será para bendición. Una persona que ha realizado la decisión de seguir a Cristo ya nunca jamás podrá volver a ser igual. Una persona que en cualquier momento, y estoy hablando a aquellas personas que en algún momento le dijeron al Señor: Señor, te entrego mi corazón, y luego regresan atrás, esa persona ya no va a poder estar tranquilo. El Señor no le va a permitir prosperar a través de sus propios esfuerzos, porque Él dice: sin mí nada podrás hacer. Y por eso es que vemos personas que se van por la vida después de haberle ofrecido al Señor su vida propia, su corazón, y entonces después quieren caminar por su propia cuenta y no prosperan, porque para ellos es esta promesa: sin mí nada podrán hacer. Ahora, dice el verso siguiente: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, habla de Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Cuando se dieron cuenta que las redes habían pescado muchísimo, Juan le dice inmediatamente a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mira qué interesante. Otra vez el carácter de Pedro se encendió. Pedro estaba con los demás pensando: ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pescar algo, ¿verdad? Se fueron a pescar, regresaron a lo que era su profesión.
pescadores de peces del mar. El Señor les dijo: vengan y yo les haré pescadores de hombres. Y entonces no era malo que ellos fueran a pescar, era su oficio. Pero como el maestro ya no estaba, ellos pensaron: pues mientras entendemos qué vamos a hacer, vamos a pescar. Cuando Pedro escucha que es el Señor, se viste. Yo me quedé pensando y dije: bueno, ¿quién se quiere meter al mar con todo y ropa, verdad? Nadie. Pero él se ciñe, porque la palabra del Señor, cuando nos habla el apóstol Pablo de la armadura espiritual, dice: ceñidos vuestros lomos. Entonces Pedro lo que hizo fue, se vistió y se preparó y dijo: es el Señor. Se lanzó al mar. Esto para mí significa que Pedro dijo: si es el Señor, yo ya entendí que sin Él nada puedo hacer. Y se vistió, se preparó, no se podía presentar delante de su Señor desnudo, y se puso la ropa, se preparó y dijo: aunque sea mojado, pero yo quiero decirle: Señor, sí Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, dos cosas. Él nunca pensó que el Señor se le iba a aparecer ahí. Se viste y se lanza. No esperó ni un segundo, nunca pensó: me voy a mojar, caray, el agua está fría. Simplemente, segunda cosa, él se abalanzó y fue a buscar al Señor. Se fajó, se puso la armadura espiritual y se fue. Y los otros discípulos, dice el verso que sigue, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Esto es algo así como unos 95 metros. No estaban muy adentro. Y entonces imagínate jalar las redes con todo y la barca. Y dice: al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Oh Dios, qué hermoso. No sé a cuántos de ustedes alguna vez han cocinado un pez en la playa, pero yo nunca. Pero cómo se me antoja poner unas piedritas allí y unas brasitas bien rico, y agarrar pues un guachinango, ¿verdad? Y bueno, abrirlo, limpiarlo. Y pues, imagínate qué escena más íntima. Muy de mañana y con mucha hambre, y entonces el Señor pone un pez a las brasas. Ay, hasta lo estoy oliendo. Y saca pan. La pregunta es: ¿de dónde sacó el Señor el pez y de dónde sacó el pan? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos mirar es que ellos le dicen: no tenemos nada que comer. Pero cuando llegan, el Señor una vez más es su proveedor. El Señor es su proveedor. El Señor les lleva pan, y Él es el pan de vida. Él mismo se está ofreciendo simbólicamente como el pan, pero además les lleva pan y les lleva un pez. Esto simbólicamente podríamos pensar que el Señor les está diciendo: aquí estoy yo soy el pan de vida. Sin mí nada van a poder hacer, pero conmigo yo voy a ser su proveedor. Una vez más trae el alimento a ellos. Hay un pescado, y el pan es su palabra, su presencia. Él mismo llega y les dice: vénganme, aquí estoy. Yo les prometí que les voy a hacer pescadores de hombres, y ahora mismo les he traído el alimento para que puedan mirar que yo siempre seré su proveedor. ¿Alguien dice amén? Es cuando el Señor ha hecho una promesa, Él va a cumplir. Tú haces promesas y quizás estás haciendo la promesa y dices: bueno, pues nomás le digo para que no me esté molestando. No, el Señor cuando hace una promesa, Él te promete algo, Él está dispuesto a cumplirlo. En este momento, una vez el Señor, una vez más los desafía y les dice: traigan de los peces que acaban de pescar. No les dice el Señor que traigan para que coman, Él ya tenía comida, sino viene la respuesta. Dice el verso 11: subió Simón Pedro y sacó la red. Otra vez Pedro es el que lleva la iniciativa. Yo leo de Pedro y me imagino pues que muchos de nosotros somos como Pedro. Somos acomedidos, somos de rápida respuesta, somos rápidos para hablar, pero somos un poquito lentos para meditar. Por eso a veces nos metemos en problemas, porque dicen, todavía no terminan de hablar y ya estamos contestando, ¿verdad? Yo luego le digo a las personas: antes de que hables, deja que el otro termine, escúchalo. Muchos problemas entre personas vienen porque no sabemos escuchar. Alguien nos está diciendo algo y todavía no termina de hablar, y ya le estamos diciendo que no, o ya le estamos diciendo que sí. Y entonces mira el milagro. Dice que Pedro sacó la red y la sacó llena de grandes peces, 153
grandes peces. Yo no sé de qué tamaño es un pez normal, me quedé pensando y le investigué, nunca llegué a una medida porque no hay una medida estándar, pero grandes peces, yo me imagino que ha de verse un pez como de 5 kilos cada uno, grandes peces. Por eso nos está enfatizando que eran los peces grandes, 153. La red no se rompió. Entonces el Señor les dice a ellos: vengan y coman. Una vez más el Señor como siervo les está manifestando que Él está listo para servirles. Tus 153 grandes peces no son suficientes. Yo ya tengo aquí un pez sobrenatural, alimento que viene del cielo, como cuando el Señor alimentó a su pueblo en el desierto con el maná celestial. El Señor les está demostrando que Él no necesita nada de ellos, sino que ellos y nosotros necesitamos de Él. Oh, hermano, esto a mí me impacta, porque no conformes con que ya les había dado esa gran cantidad de peces, el Señor le dice: vengan y coman. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Mira qué hermoso. El Señor parte el pan otra vez como en la última cena y les comienza a compartir de su pescado, no del de ellos. Esto me recuerda cuando cantamos que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Diga conmigo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Dice la palabra, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Una vez más encontramos el número 3, el número de la perfección del Señor. Pedro le negó 3 veces. El Señor se les presenta 3 veces. Pedro ahora es confrontado con su pasado. Seguramente, les vuelvo a repetir, Pedro estaba avergonzado con el Señor, porque le había negado, porque el Señor se lo había anunciado y le dijo: tú, Pedro, tú vas a poner tu vida por mí. En verdad te digo que antes de que el gallo cante esta cantidad de veces, tú me vas a negar 3 veces. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido alguna experiencia con alguna otra persona que le dijimos algo y no salió bien la cosa, y cuando los vemos, como que no queremos verlos, ¿verdad? Sí les vemos, pero no les vemos, ¿no? Nos sentimos avergonzados, nos sentimos cohibidos o apenados. Pero esto iba más allá, porque Pedro le dijo al Señor: aunque estos se vayan y se acobarden, yo jamás, le dice, te dejaré, yo jamás te negaré. Pero aquí vamos a ver el milagro del padre que restaura al hijo. Yo no sé de nosotros cuántos hemos tenido hijos a veces con los cuales hemos tenido problemas, pero ¿sabes qué? Un padre no estará enojado con su hijo hasta la muerte. Un padre lo que quiere es reconciliarse con su hijo, con su hija. Dios, el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Padre eterno de todos nosotros, tampoco quiere que estemos distanciados de Él. El Señor quiere restaurar nuestras vidas, no importa cuántas veces hayamos fallado. El Señor dice que Él nos perdona todas y cada una de esas veces. ¿No te da gusto? Oh Dios, nunca, jamás el Señor te rechazará. Y entonces viene el episodio que conocemos como la restauración de Pedro. Verso que sigue dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, mira qué hermoso es el Señor, no le enseñó en ayunas, lo dejó desayunar, comer bien. Y dice, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque eso fue lo que Pedro le dijo, que él le iba a amar más que ellos. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No creo que el Señor se lo dijo seguidito, ¿verdad? Yo creo que le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? La palabra agapeo significa un amor ardiente, un amor apasionado, un amor profundo. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que yo, y utiliza la palabra fileo, yo te quiero, tú sabes que yo te estimo. Yo creo que hubo un silencio y las gaviotas ahí y el mar. La maestra Sibel hablando, y de pronto el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas?
como que el silencio nos lleva a la reflexión, ¿no? No se le preguntó así seguidito: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? No, le preguntó y le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Porque ya no le preguntó más que estos. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y quiero explicarte que Pedro realmente, él dijo que amaba al Señor más que los otros. Vamos a Mateo 26, 31, por favor. Mateo capítulo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos estos se escandalicen, Señor, yo nunca. Lo que le está diciendo: Señor, pues estos hombres no te aman como yo, pero yo sí. Entonces dice en el verso 15, Jesús utiliza la palabra agapao para amor, que significa un amor ardiente, un amor supremo, un amor perfecto. Pero Pedro le contesta con el verbo griego tefileo, que es: sí, Señor, te tengo cariño. Sí, Señor, tú sabes que soy tu amigo. Pedro, hermanos, estaba triste. Estaba, como dije hace rato, un poco deprimido, o un gran deprimido. Miren, si alguien les dice que es un siervo del Señor y que nunca se deprime, no le crean. Si alguien te dice que nunca jamás se pone triste, bueno, al menos yo no le creo. Porque todos en algún momento nos deprimimos. ¿Qué es la depresión? Una tristeza profunda, una tristeza que no se quita fácilmente. Todos los siervos del Señor en algún momento en la Biblia estuvieron en esa condición. Pero ¿qué pasó? Que ellos buscaban al Señor y el Señor venía, les confortaba con su presencia y les levantaba. El Señor no acusa a Pedro, sino le dice: apacienta mis corderos, los nuevos, los pequeños, los que necesitaban atención especial. En ese momento el Señor le está encargando a Pedro los discípulos más inmaduros, las personas nuevas creyentes que se iban a convertir. No es que Dios le está diciendo a Pedro, como existe aquella enseñanza equivocada: te daré las llaves del reino, y que Pedro iba a ser el primer papa. Es más, no hay evidencia histórica ni antropológica, ni en la Biblia, de que Pedro haya ido a Roma. Pedro nunca jamás estuvo en Roma. Pablo sí. En el verbo 16 le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Pero ya omitiendo la palabra más que estos. Pero el Señor sigue utilizando la palabra agapao, aunque al omitir más que estos, la frase más que estos, le quita a la frase las palabras arrogantes de Pedro: aunque todos se escandalicen, yo nunca. No habían pasado unas cuantas horas y ya estaba diciendo: yo ni lo conozco, yo no sé quién es este hombre. Mas cuando Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo, Pedro sigue usando el mismo verbo griego fileo. No se quería comprometer, no se atrevía a decir: sí, Señor, tú sabes que yo también te agapeo, sino le decía: Señor, tú sabes que sí. No sé a cuántos de nosotros nos ha pasado algo así, pero estoy seguro que a muchos, entre otros a su servidor, que decimos: Señor, tú sabes que te amo, pero no me pidas que me comprometa más, porque ya viste que soy carne. Y esa era la idea, esa era la prueba que Pedro tenía que pasar. Cuando la tercera vez de persona le pregunta el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas?, ya utiliza el mismo verbo que Pedro le dice: Pedro, ¿me fileas? Pedro, ¿me tienes cariño? Y entonces Pedro se pone triste porque el Señor ha bajado el nivel de su pregunta. Entonces Pedro entiende que él ha fallado y que el Señor se está poniendo a su nivel y le está preguntando: Pedro, ¿me tienes cariño? Pedro, ¿me tienes amistad? Y entonces Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor le hace un encargo y le dice: pastorea mis ovejas. Y en esas ovejas estamos tú y estoy yo. Y por eso es importante que tú y yo entendamos esto, porque ya no le dice a los corderos, sino le dice a mis ovejas. El Señor está diciéndole 3 veces a Pedro, por cada una de las veces que lo negó. Dios lo está afirmando y le está encargando, ahora sí, como dicen los chavos, que no se saque de onda, que no hay fijón y que hay que seguir adelante. ¿Alguien dice amén? Dios lo sabe todo. Dios conoce lo secreto en tu vida.
El Señor sabe cuando tú te arrepientes de corazón y ya no quieres seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera que las has hecho siempre. El Señor sabe cuando tú realmente te has arrepentido. La palabra arrepentimiento significa cambio de idea. Otra vez, la palabra arrepentimiento significa cambio de idea. Es decir, pensaba ir a comer mariscos, pero ya me arrepentí. ¿Qué quiero decir? Voy a comer otra cosa. Cuando nosotros hemos cometido un error, un pecado, porque la palabra pecado significa errar, y nos arrepentimos, decimos, ya no quiero hacer eso, nos estamos, ¿qué? Arrepintiendo. Tenemos un cambio de decisión, un cambio de actitud. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Señor, me arrepiento, no quiero hacer esto, ahora voy a hacer esto otro. Es lo que está pasando con Pedro. El Señor ya lo ha confrontado y entonces Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Lo que el Señor estaba haciendo con Pedro y con todos los demás, porque ojo, diga conmigo, ojo. Dígale al que está a su lado, ojo. No le diga ojón, diga ojo. Bueno, dígale ojón también para que se despierte, dígale ojón. Esto no estaba ocurriendo en privado. No es que el Señor se llevó a Pedro aparte, estaba hablando con él como hacemos los pastores cuando vamos a enseñarle a alguien algo porque ha fallado. Nos lo llevamos aparte, pues para que no se ofenda. Y más, si son de nuestra colonia, pues todavía se van a ofender más, ¿verdad? Y los llevamos aparte. El Señor le está diciendo delante de todos. Los discípulos están tirados ahí en la arena, están comiendo del pan y del pez, y el Señor está hablando con Pedro delante de todos, porque el Señor lo que le está diciendo a los discípulos es: nunca vayan a hablar de que Pedro me negó. Por eso Dios lo está afirmando, porque Él dice que cuando Él nos ha perdonado, Él jamás se acuerda de nuestros pecados. Delante de todos los discípulos, el Señor está entrenando, diga conmigo, entrenando a Pedro. Está entrenando a los discípulos y les está diciendo: no se critiquen, no se juzguen, no se muerdan, perdónense. Así como yo los estoy perdonando, así como yo estoy trayendo el alimento para todos, aunque Pedro me negó, el Señor no dijo: ese Pedro me negó, ahora no le doy del pez. Mira, aquí tengo, pero no te doy. Todos los discípulos que están ahí observan, no hablan, simplemente aprenden. El Señor les está discipulando, el Señor les está entrenando, y el Señor le está diciendo a Pedro delante de todos ellos: pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Y mira qué milagro tan poderoso se refleja, porque es Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, el que da el primer sermón en Hechos 2:14, y se convierte en 3,000 personas. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Pedro se queda en el problema y pues ya no puedo salir, negué al Señor y ya me dijeron que el que niega al Señor nunca más? Pues no. El Señor lo restaura y Pedro se convierte en un evangelista poderoso. Es más, es Pedro y Juan, y cuando el libro de los Hechos lo relata, dice Pedro y Juan, menciona primero a Pedro. Pedro y Juan subían al templo a la hora tercera, y viene el milagro de Hechos 3. Es Pedro el que habla, es Pedro el que da la palabra de sanidad, es Pedro el que coordina la obra de Dios. Amén. A eso se refiere el Señor cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves. Pero no le ordena papa. No necesitábamos uno, ya teníamos un sumo sacerdote en Cristo Jesús. ¿Para qué queríamos otro? El Señor lo que está haciendo, como lo está haciendo esta mañana aquí en este lugar, algunos de ustedes estamos aprendiendo juntos que aunque nosotros somos de una naturaleza humana, que podemos fallar, que podríamos incluso traicionar, negar al Señor, el Señor está dispuesto a perdonarnos y a entrenarnos para ser parte de su obra, para su gloria. ¿Alguien dice amén? Donde quiera que tú estés, el Señor estará contigo. ¿Tienes adversidad? El Señor lo tuvo. ¿Estás sufriendo? El Señor sufrió. El Señor está contigo en medio de la prueba, en medio de la victoria. El Señor también está contigo cuando tienes éxito, cuando ganas mucho dinero, cuando la gente te aplaude, cuando la gente te aprecia. El Señor también está contigo. Ahora, mira qué interesante, voy a ir cerrando esta parte de la palabra. Dice el verso que sigue, el verso 18: de cierto te digo,
Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, le dice el Señor a Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió y dijo, sígueme. Es muy importante que ponga atención en lo que voy a decir. Pedro fue muerto crucificado. Y no soy yo el que lo dice, sino es Juan el que dice que el Señor Jesús le dijo esto, hablando acerca de con qué muerte él iba a ser sacrificado. Y cuando dice, extenderás tus manos, está hablando de que Pedro iba a morir en la cruz. Dice Tertuliano y otros historiadores que cuando Pedro supo que él iba a morir crucificado, él dijo, no soy digno de morir en la cruz como murió mi Señor. Y él pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. En ese momento, Pedro está dando la gloria a Dios. Aprendió a glorificar al Señor aún en medio de la muerte. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a glorificar al Señor aún en medio del más grave problema que podamos enfrentar. Y por eso tenemos que discipularnos, por eso tenemos que entrenarnos. La palabra discipulado significa también entrenamiento. Nosotros tenemos que estar entrenados para toda buena obra. Y Pedro fue entrenado para toda buena obra. El Pedro, después de este capítulo final del Evangelio de Juan, y el Pedro que encontramos en Hechos es otro personaje, es una persona firme con un carácter. Diga conmigo carácter. Otra vez carácter. Con un carácter sometido a la voluntad y a la autoridad de Dios. El problema de los que servimos al Señor no es otro más que nuestro carácter. Porque decimos, Señor, sí Señor, no Señor, no Señor. Como decíamos hace unas semanas, queremos un Dios todopoderoso, pero que haga lo que nosotros queremos. Queremos un Dios soberano, pero que no se meta con nosotros, que nos deje hacer lo que queremos. Así no se puede. Finalmente, podemos mirar que Pedro era un hombre que amaba a Dios. ¿Alguien aquí ama al Señor? Todos, por eso estamos aquí. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Quién era ese hombre? Juan. Está hablando en tercera persona. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro volteó y vio que venía Juan, porque acuérdense que Juan siempre estaba buscando al Señor, siempre estaba cerca del Señor. Le gustaba estar dispuesto a servir al Señor. Entonces Pedro y el Señor iban caminando y Juan iba atrás. Y entonces Pedro voltea, no sé si un poco celoso, no sé qué pensó, pero volteó y lo vio y le dijo, Maestro, ¿y qué de este joven? Y el Señor le da una respuesta que para nosotros es muy importante. Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto lo que nos quiere decir el Señor a ti y a mí es, no te fijes en los demás, fíjate en tu llamado, fíjate en lo que tú tienes que hacer, fíjate en tu propia vida, da tus propios resultados. Lo que los demás hagan, eso no te importa a ti. Muchas personas dicen, es que yo veo que él dice que es cristiano y hace esto. ¿A ti qué te importa? Es lo que dice el Señor. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esto puede derrumbar muchos mitos en nuestra vida, porque estamos mirando al vecino, que si el vecino hizo, que si el hermano hizo. A nosotros no nos debe importar. El Señor nos dice, sígueme tú. Si yo quiero hacer esto o aquello con ellos, ese no es tu problema. Tú sígueme a mí. Este dicho, dice la palabra, se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Hasta esto a veces se nos dificulta entender. El Señor no dijo que él va a vivir eternamente. Lo que el Señor dice es, no te metas en lo que no te importa. Qué difícil, sobre todo con las personas que somos controladoras. ¿Hay personas controladoras aquí? No vinieron, ¿verdad? Y le dice uno al otro, di que no.
Hasta ahí demostramos. Estaba una señora, vi un meme ahí en las redes que está una señora, el marido va a ver al psicólogo y la señora está sentada junto de él y le pregunta el psicólogo, ¿su esposa es controladora? Y la señora le dice, dile que no. Esto nos habla de dos cosas, la soberanía de Dios y la madurez de la persona. Escucha esto, no te fijes qué hacen los demás, fíjate lo que tú debes hacer. No te fijes en los resultados que los demás quieren dar, fíjate en los resultados que tú vas a dar. No te estés distrayendo, porque el apóstol Pablo dice, dejando lo que queda atrás, yo prosigo al blanco para agradar a aquel que me llamó. Y termina el apóstol diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan es el que está confirmando que todo esto es verdad, porque Dios le movió a escribir esta palabra para ti y para mí. Esta palabra es para ti y para mí. Di conmigo, esta palabra es para ti y es para mí. Como dice la palabra, no os hagáis, ¿verdad? Finalmente nos da la razón por la cual se escribió el Evangelio. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El mismo apóstol Juan dice que este libro se escribió para que creas y le sigas al Señor. Y esta mañana, así como estás en tu lugar, quiero pedir que cierres tus ojos y que le digas, Señor, yo creo. Señor, yo creo. Y sé que esta mañana tú me estás restaurando, porque he tenido dudas. ¿En qué me he equivocado? Pero Señor, tú no me acusas, tú no me condenas, sino tú me perdonas y me afirmas en tu palabra. Gracias, Señor, por restaurarme, así como restauraste a Pedro. Hoy, con esta palabra, tú estás restaurando mi vida para que yo te siga. Y Señor, yo te seguiré. Y yo declaro ahora que mi depresión, que mi ansiedad, que mi tristeza, que mi fracaso, lo traigo a la cruz. Y no puedo estar triste. Y por eso te alabo y por eso te adoro. Amén. Así como está con su cabeza inclinada, levante sus manos y diga conmigo, Señor, aunque me falta la fuerza, yo creo que tú me levantas. Y ahora levanto mis manos en señal de adoración, pidiendo que me des en estas manos el poder para vencer y ser aprobado en tu presencia. Así, con tus manos levantadas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto